Créelo o no, cuando ella deja de llamarte o de escribirte, no siempre significa que ya no le importas. Y si ahora mismo estás pensando en esa mujer que se volvió silencio, quédate, porque lo que vas a descubrir hoy va a cambiar por completo la forma en que entiendes ese vacío. La mayoría de los vídeos te dicen lo mismo: si no te habla, aléjate, ya no le interesas. Pero esa es solo la superficie. La verdad es que detrás de ese silencio puede haber algo mucho más complejo: cansancio, miedo, estilos de apego, incluso una prueba para ver cómo reaccionas. Y aquí está la trampa: el error no es que ella calle. El error es creer que todo ese silencio tiene que ver contigo. Así que hoy vas a descubrir 3 verdades sobre el silencio de una mujer. Primero, cuando sí significa desinterés. Segundo, cuando no tiene nada que ver contigo y habla más de ella. Y tercero, cómo reaccionar de manera estoica para no perder tu poder. Quédate hasta el final, porque ese último punto puede salvarte de cometer los errores que hacen que la mayoría de los hombres pierda respeto, atracción y hasta dignidad. Empecemos por lo que casi nadie dice. El silencio no siempre es indiferencia. Muchas veces es simplemente cansancio. Piensa en esto: trabajó 10, 12 horas, llega agotada, y no escribe no porque no quiera, sino porque apenas puede con ella misma. El problema es que el hombre inseguro no interpreta eso como cansancio, sino como rechazo. Entonces empieza a bombardear con mensajes, preguntas y reclamos, y lo único que logra es ahogar lo poco que ella todavía podía dar. ¿Te das cuenta? A veces no eres el centro de la historia. A veces ella también está librando sus propias batallas. Pero hay más. Otra razón por la que una mujer guarda silencio es el miedo. Un miedo que a veces ni ella misma entiende del todo. Miedo a comprometerse. Miedo a perder su libertad. Miedo a repetir una herida del pasado que todavía sangra en silencio. Muchas mujeres cargan con un apego evitativo o desorganizado. Eso significa que, aunque deseen conexión, no saben sostenerla. Quieren intimidad, pero cuando la sienten demasiado cerca, sienten también que se ahogan. No soportan la presión, aunque esa presión no sea más que tu interés genuino. Entonces desaparecen. Se callan. No porque no sientan nada, sino porque no saben manejar lo que sienten. Su silencio es una forma de escapar de sus propios fantasmas. Y aquí es donde muchos hombres se confunden. Piensan que ella no siente nada, cuando en realidad lo que sucede es que siente demasiado. Pero no tiene las herramientas emocionales para quedarse. Es como alguien que quiere abrazar el fuego, pero teme quemarse. ¿Y sabes lo que pasa? Que si tú reaccionas con ansiedad, confirmas su miedo. Confirmas que la relación será presión, que será una carga. En cambio, cuando respondes con calma, con espacio, con presencia sin persecución, ahí es cuando demuestras algo distinto. Que eres un refugio, no una cárcel. Porque la mayoría de los hombres intenta forzar lo que ella no sabe manejar. La presionan con mensajes, con llamadas, con reclamos disfrazados de interés. Le exigen claridad cuando ni ella misma la tiene. Y al hacerlo, solo confirman su miedo, que estar contigo será sinónimo de perder libertad. Pero el hombre que entiende su miedo, no lo persigue, lo respeta. Le da espacio sin desaparecer, le da calma sin exigir, le da presencia sin control. Ese hombre transmite algo muy poderoso: seguridad. Y la seguridad es lo único capaz de calmar el miedo de una mujer. Y aquí ocurre la paradoja que pocos entienden. Cuanto más la persigues, más se aleja. Pero cuanto más tranquilo permaneces, más la atraes. Porque en un mundo lleno de hombres desesperados por atención, el hombre que no necesita forzar nada, se convierte en el más atractivo. Ella puede escapar de quien la aprisiona, pero nunca olvida a quien la supo entender. Y muchas veces, cuando menos lo esperas, regresa, no porque la hayas buscado, sino porque tu calma fue el único lugar donde se sintió libre de verdad. Y aquí es donde se revela tu verdadera fuerza como hombre. Te desesperas, corres detrás, insistes, ¿te explicas de más? ¿O respiras y entiendes que ese silencio no es tu enemigo, sino un reflejo de su propia lucha interna?
A mí me pasó que conocí a una mujer que al principio parecía muy interesada. Todo era risas, mensajes constantes, planes juntos. Yo estaba emocionado, ilusionado, sintiendo que finalmente había encontrado a alguien especial. Pero un día, de repente, el silencio apareció. Dejaron de llegar los mensajes, las llamadas se hicieron más espaciadas, y cuando nos veíamos, algo había cambiado. No era que me ignorara a propósito. Era un silencio pesado, que llenaba el espacio entre nosotros. Al principio me sentí perdido. Sentí miedo, ansiedad, y sí, un poco de desesperación también. Quería respuestas. Quería que todo volviera a ser como antes. Y como la mayoría de los hombres, intenté llenar ese vacío. Escribí doble, llamé más de lo normal, traté de convencerla de que no pasaba nada. Pero cada vez que lo hacía, sentía que algo en mí se rompía. Como si mi propio respeto y mi calma se fueran desvaneciendo poco a poco. Y entonces comprendí algo que nadie me había dicho. El silencio no siempre significa desinterés. Ella guardaba silencio porque tenía miedo. Miedo a comprometerse, miedo a perder su libertad, miedo a repetir heridas del pasado que aún no había superado. No podía manejar lo que sentía, y yo no podía cambiar eso por más que lo intentara. Ahí fue cuando decidí hacer algo diferente. No le escribí más por impulso, no corrí detrás de su atención. En lugar de eso, me enfoqué en mí, en mis proyectos, en mi entrenamiento, en mi vida. Dejé que el silencio existiera, y lo sentí como una prueba. Una prueba para ver si podía mantenerme completo, independiente de su reacción. Y algo increíble pasó. No la forcé, no la perseguí. Simplemente me mantuve firme, presente, tranquilo. Ella empezó a notar mi calma, mi seguridad. Esa misma mujer que un día desapareció, regresó por su propia voluntad. No porque yo la hubiera perseguido, sino porque nunca perdí mi centro, nunca me perdí en su silencio. Desde entonces entendí algo que quiero que tú también recuerdes. El silencio de una mujer no es siempre rechazo, a veces es miedo. Tu reacción es lo que marca la diferencia. Si corres detrás, pierdes respeto. Si mantienes tu presencia y tu calma, te fortaleces y te vuelves inolvidable. Ahora escucha esto con atención, porque aquí viene la parte más dura de aceptar. Sí, a veces el silencio sí significa desinterés. No siempre es misterio, no siempre es prueba, no siempre es atracción oculta. A veces, simplemente, es ausencia. Hay mujeres que ya consiguieron lo que buscaban en ti, y cuando ya no lo necesitan, desaparecen. Algunas porque solo querían compañía temporal, otras porque buscaban validación, y otras porque jamás pensaron en ti como alguien con quien construir algo real. Y lo más cruel de todo es que no siempre te lo dicen con palabras. Lo dicen con su silencio. Con esa distancia fría que, aunque duela, dice más que cualquier explicación. Y sí, claro que duele. Duele cuando entregaste tu tiempo, tu energía, tu atención. Duele cuando tú pensabas en futuro y ella solo pensaba en presente. Duele cuando creías que tenías un lugar en su vida y te das cuenta de que eras solo un capítulo pasajero en la suya. Pero aquí está la verdad que pocos hombres entienden. Ese silencio, aunque parezca una herida, en realidad es un regalo disfrazado. Es la vida diciéndote: ella no era para ti. Ella no iba a darte lo mismo que tú estabas dispuesto a dar. Ella no veía en ti el valor que tú sí veías en ella. Y por eso, se va. El silencio que hoy interpretas como abandono, mañana lo vas a recordar como un filtro. Un filtro que separó a quienes estaban de paso, de quienes realmente están dispuestas a caminar contigo. Porque perder a alguien que nunca quiso quedarse, no es perder. Es avanzar. Es como limpiar el camino de piedras que no te dejaban caminar ligero. Es como cerrar una puerta que, si seguía abierta, solo iba a desgastarte. Es un recordatorio de que la vida no se trata de retener a quien no quiere quedarse, sino de tener el coraje de soltar para que llegue lo que de verdad suma. Entonces, en lugar de quedarte atrapado preguntándote por qué se fue, pregúntate para qué sucedió. Ese silencio, que hoy te incomoda, que hoy te duele, en realidad te está ahorrando años de desgaste emocional,
discusiones innecesarias y vacíos que nunca iban a llenarse. Y cuando lo veas así, vas a entender que no fue rechazo. Fue protección. Fue la vida cuidándote. Fue el destino quitándote de encima un peso que no merecías cargar. Porque un hombre fuerte no mide su valor por quien se queda a su lado, ni por la cantidad de personas que permanecen en su vida en los momentos de alegría o dificultad. Su verdadera fortaleza no se refleja en la permanencia de otros, sino en su propia capacidad de mantenerse firme, de seguir adelante a pesar de las adversidades y de aprender a convivir con la pérdida, la despedida y el silencio que en ocasiones puede parecer insoportable. La fuerza de un hombre no reside en que alguien le acompañe en su camino, sino en su determinación de seguir caminando, de levantarse una y otra vez, de reinventarse y de encontrar en su interior el impulso para seguir avanzando, incluso cuando todo parece estar en contra. Cuando alguien decide irse, puede dejar un vacío, una sensación de incertidumbre o incluso dolor profundo. Pero eso no define quién es esa persona, ni mucho menos su valor. Lo que realmente importa es cómo responde a esa despedida, cómo enfrenta esa ausencia y qué aprende de ella. La capacidad de transformar el dolor en crecimiento, de convertir el silencio en una oportunidad para reflexionar y reorientar su camino, es lo que diferencia a un hombre verdaderamente fuerte. Porque, en última instancia, la fortaleza no está en evitar el sufrimiento, sino en afrontarlo con dignidad, paciencia y esperanza. Así que no lo olvides. Ese silencio que hoy parece pesado y que duele en el alma, con el tiempo se convertirá en la paz que podrás agradecer. La tranquilidad que llega después de la tormenta, la serenidad que solo se alcanza cuando aceptamos la realidad y aprendemos a convivir con ella. La paz que no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de encontrar equilibrio y armonía interior a pesar de las pérdidas y los cambios. Es en ese proceso de aceptación y crecimiento donde la verdadera fortaleza se hace evidente, y donde uno descubre que, en la distancia o en la ausencia, también hay una oportunidad para encontrar su propia paz y su verdadero valor. Porque ser fuerte no significa no sentir dolor, sino tener la valentía de seguir adelante a pesar de él. Significa comprender que cada despedida, cada silencio y cada momento de incertidumbre son parte del camino hacia una versión más sabia y más fuerte de uno mismo. Y que, en ese proceso, la paz y la gratitud serán los frutos que cosecharás, recordando siempre que tu valor no se mide por quien se queda, sino por la capacidad que tienes de seguir avanzando, de seguir creciendo y de seguir siendo fiel a ti mismo, incluso en los momentos más oscuros. Y aquí llegamos a lo más importante. El silencio no se controla, pero tu reacción sí. Ese es el verdadero campo de batalla. No lo que ella hace, no lo que ella dice, ni lo que ella calla. El campo de batalla eres tú, tu mente y tu capacidad de mantenerte firme. Ahí es donde la mayoría de los hombres se hunden. Se quiebran por dentro apenas sienten la ausencia. Saltan como un gato asustado en cuanto vibra el celular, como si su vida dependiera de ese mensaje. Escriben doble, triple, inventan conversaciones que no llevan a ninguna parte. Ruegan, suplican, se justifican. Se convierten en algo que ella nunca va a respetar, un hombre que se abandona a sí mismo por no tolerar el vacío. Y lo más triste es que cada vez que lo hacen, pierden un poco de respeto y un poco de sí mismos. Porque ella puede no contestar, puede ignorar, puede desaparecer. Pero tú eres quien decide si tu reacción será digna o desesperada. Piensa en esto. Cuando ella se calla y tú respondes con ansiedad, lo único que le demuestras es que te tiene en la palma de su mano. Que con solo retirarse, controla tu mundo. Que tu estabilidad depende de su atención. Y dime algo, ¿qué mujer va a sentirse atraída por un hombre al que puede derrumbar con solo dejarlo en visto? Ninguna. El deseo nace del respeto, y el respeto nace de tu capacidad de no perderte a ti mismo. Por eso, el silencio no es tu enemigo. El verdadero enemigo es tu reacción. Ese impulso de ir detrás, de insistir, de demostrar que sigues ahí esperando como un mendigo emocional. Ahí es donde los hombres pierden la guerra antes de pelearla. En cambio, un hombre que se mantiene firme en el silencio, proyecta algo muy distinto. No es una muestra de debilidad, sino una poderosa declaración de control y madurez emocional. Cuando alguien opta por el silencio en momentos de incertidumbre o dificultad, no está huyendo ni escondiéndose, sino que está demostrando que posee una calma interior,
un dominio propio que trasciende las palabras y las acciones impulsivas. Ese silencio, en lugar de ser un signo de vulnerabilidad, se convierte en una expresión de fortaleza, de confianza en sí mismo y de seguridad en su propio valor. Este tipo de energía, silenciosa pero segura, siempre genera respeto. Incluso en medio de la ausencia, en esos momentos en los que las palabras no son necesarias, la presencia de alguien que sabe mantenerse en calma y que no necesita demostrar nada a través de gestos desesperados o palabras vacías, impone una especie de autoridad silenciosa. Es esa serenidad que invita a la reflexión, que transmite que no necesita buscar reconocimiento o validación externa, porque sabe quién es y qué merece. La verdadera fuerza reside en esa capacidad de mantenerse firme, en esa actitud de control que no busca confrontar ni dominar, sino simplemente ser auténtico y confiado. Porque, al final, lo que realmente seduce no es que la persigas, ni que hagas esfuerzos desesperados por llamar su atención. Lo que realmente atrae y mantiene el interés es esa demostración de independencia y autosuficiencia, esa confianza en uno mismo que no necesita validación constante. Es esa energía de que, aunque la presencia o la ausencia puedan ser ambiguas, tú permaneces inquebrantable, seguro de tu valor y de tu camino. La verdadera seducción radica en mostrar que no necesitas hacer nada para ser importante, que tu paz interior y tu control son tu mayor poder. Un hombre que sabe mantener el silencio y la calma en los momentos adecuados, no solo impone respeto, sino que también enciende una chispa de admiración y atracción en quienes lo rodean. Porque la fuerza auténtica no es la que busca llamar la atención a toda costa, sino la que se refleja en la tranquilidad, en la confianza y en la dignidad con la que enfrenta la vida y sus desafíos. Esa es la energía que, sin esfuerzo, deja huella y que, en última instancia, conquista sin necesidad de palabras. El hombre estoico entiende algo que los demás no. El silencio no es un castigo. Es una prueba. Una lupa que amplifica quién eres de verdad. Porque el silencio no tiene medias tintas. Si estás vacío, el silencio te devora. Te llena de dudas, de inseguridades, de voces internas que gritan que no eres suficiente. Te convierte en esclavo de la necesidad, en prisionero de la ansiedad. Pero si estás completo, el silencio te fortalece. Se convierte en tu aliado. Es el espacio donde tu calma habla más fuerte que cualquier palabra. Es la demostración de que tu mundo no se derrumba porque alguien decida callar. El hombre común busca llenar el vacío con mensajes, llamadas, justificaciones. El hombre estoico deja que el silencio hable por él. Porque entiende que quien se inquieta primero, pierde. Y que quien se mantiene firme, gana respeto, aunque nunca reciba una respuesta. El silencio, al final, revela lo que las palabras intentan ocultar. Es una especie de espejo interno que refleja nuestra verdadera esencia, nuestras emociones más profundas y nuestras intenciones más sinceras. En ese espacio de quietud, se revela si realmente eres dueño de ti mismo, si tienes control sobre tus pensamientos y sentimientos, o si, por el contrario, eres esclavo de tus necesidades, de tus miedos o de tus impulsos. Porque cuando el ruido exterior desaparece y solo queda el silencio, lo que emerge en nuestro interior es lo que verdaderamente somos. Por eso, el silencio no es un enemigo, sino un espejo honesto y brutal. Es un reflejo de nuestra autenticidad, de nuestra fortaleza o vulnerabilidad. Solo aquellos con carácter, con verdadera firmeza y seguridad en sí mismos, pueden sostener la mirada en ese espejo sin apartarla. Los hombres con carácter enfrentan el silencio con valentía, sin temer lo que puedan descubrir en él, porque saben que en esa introspección reside la verdadera fuerza y claridad. Ellos entienden que el silencio puede ser incómodo, pero también es un aliado que revela quiénes somos en realidad y qué tan firmes estamos en nuestro camino. En ese reflejo, no hay lugar para las máscaras ni las ilusiones. Solo la verdad, desnuda y poderosa, que exige coraje para aceptarla y enfrentarse a ella. Y en esa confrontación, los hombres con carácter encuentran su verdadera esencia, su paz y su propósito. Porque, al final, quienes pueden sostener la mirada en ese espejo sin temor, son quienes realmente dominan su destino, quienes han aprendido que el silencio, lejos de ser un vacío, es el espacio donde se revela la autenticidad y la fuerza interior. Por eso, la próxima vez que ella no hable, no respondas con ruido. Respóndelo con presencia. No corras detrás,
No mendigues atención, no te conviertas en eco de un silencio que no te pertenece. Enfócate en ti. Construye, avanza, crea tu vida. Porque mientras muchos hombres se desgastan preguntándose ¿por qué no me escribe?, tú vas a estar invirtiendo esa energía en ti mismo. Y eso, tarde o temprano, se nota. Recuerda esto. Una mujer puede alejarse de un hombre que la necesita, pero jamás se olvida del hombre que no se perdió en su silencio. Ese hombre que siguió firme, que no se derrumbó, que usó la ausencia como gasolina para crecer. Ese es el hombre que deja huella. Ese es el hombre que, aunque ella intente olvidar, siempre queda en su memoria. Porque el verdadero poder no está en hacerla hablar, sino en demostrar que tu vida no depende de sus palabras. Ahí es donde nace el respeto. Ahí es donde surge la atracción más fuerte, la que no se mendiga, la que se impone con presencia. Así que no lo olvides. Cuando ella calle, no es tu momento de perderte. Es tu oportunidad de encontrarte. Así que recuerda esto. El silencio puede significar desinterés, puede significar miedo, o puede ser simplemente cansancio. Pero lo que realmente la define no es lo que ella hace, sino lo que tú haces cuando no tienes su atención. El hombre común se quiebra y suplica. El hombre estoico se mantiene firme y sigue creciendo. Y ese es el hombre que ella respeta, incluso cuando calla.